Seguimos con nuestras reflexiones de la Cuaresma. Me he propuesto al menos sacar una reflexión semanal con un tema específico hablando de la Cuaresma, y para que este tiempo de gracia que el Señor nos ha regalado, este tiempo fuerte de la liturgia en el que estamos viviendo, pues siga siendo eso, un tiempo fuerte, que no nos olvidemos que seguimos preparándonos para celebrar la Pascua. Y en este ambiente es que hacemos esta quinta reflexión de la Cuaresma, que tiene un tema clave en nuestra relación con Dios y en todo el misterio de la salvación. Ya habíamos visto la obligación y lo difícil que era perdonar. Y de igual manera, pues ahora hablamos de la obediencia, que es una tarea realmente complicada. Lo ven todos los padres de familia con sus hijos en casa, tienen que luchar constantemente en el ejercicio de la obediencia, y pues obedecer implica muchas cosas. Obedecer implica ser disciplinados, ser humildes, tener constancia, honestidad y sinceridad. Jesús se presenta en la Sagrada Escritura como el Hijo que se hizo obediente al Padre. Yo no hago nada por mi cuenta, sino lo que el Padre me dice. El Evangelio de San Juan dice: el Hijo no puede hacer nada por su cuenta y solo hace lo que le ve hacer al Padre. La redención humana fue llevada a cabo a través de la obediencia incondicional de Jesús al Padre. Esta obediencia era fundamental para el plan divino de la salvación. Desde el inicio de la historia, inicia una historia de salvación justamente, que es el proceso en el que Dios nos redime al mundo del pecado. Ese pecado que ha sido cometido por la desobediencia del primer hombre. Dice la Escritura: así como por la desobediencia de un hombre vino el pecado al mundo, pues y por el pecado también vino la muerte, así por la obediencia de Cristo pues nos viene la redención, la salvación. La palabra redención significa cancelación de una deuda. Es decir, Jesús pagó por nuestros pecados. Jesús pagó la deuda que nosotros teníamos a causa de nuestros pecados. No se trata de un perdón de una deuda sin que nadie la pague. Dios mismo, sabiendo que nosotros íbamos a ser incapaces de pagar la deuda por nuestros propios pecados, decidió que Él mismo la pagaría. Y por eso Dios Padre envía a su Hijo único para que Él asuma sobre sus hombros la deuda de los pecados de toda la humanidad, y en la cruz sea pagada toda esa deuda. La obediencia de Jesús le costó la vida, lo llevó a la muerte. Pero lo importante en esta obediencia es que Jesús no obedece obligado la voluntad del Padre, sino que es una obediencia voluntaria. Por la desobediencia de uno, de Adán, todos somos pecadores y el pecado conduce a la muerte, pero por la obediencia de uno solo, o sea, de Jesús, muchos serán declarados justos. Pues muy bien, Jesús ya entregó su vida por nosotros, y ahora solo nos queda hacer un proceso de aceptación del regalo de Dios. Nosotros no tenemos que hacer mayor cosa por nuestra redención. El problema, el trabajo grande, ya lo hizo Jesús. Nosotros solo tenemos que aceptar el regalo, y es todo lo que hacemos durante nuestra vida: aceptar o negar a Jesús. Esa aceptación inicia con la obediencia a los mandamientos,
y a la voluntad de Dios. Uno de los entendimientos más ilógicos y también más absurdos de los mandamientos es que nosotros tenemos que obedecer los mandamientos para hacerle un bien a Dios, para tener contento a Dios, o para que Dios gane, no sé, más gracia. Pero Dios no es más Dios porque nosotros cumplamos los mandamientos, ni deja de ser Dios porque nosotros neguemos los mandamientos y no los cumplamos. En realidad, los mandamientos, aunque sí tienen una expresión que los identifica de obligatoriedad, es decir, son obligatorios, son mandamientos, son mandatorios, pero en realidad no es para bien de Dios, sino para bien nuestro. Es decir, es curioso, pero el Señor a la fuerza de alguna manera quiere que nosotros vivamos felices. Por supuesto, es obligatorio cumplir los mandamientos, pero sería más fácil si nosotros, aparte de sentir lo obligatorio que es, pudiéramos sentir las gracias que nos trae y las bondades que nos trae y la necesidad que tenemos de cumplir esos mandamientos. El gran ejemplo que tenemos después de nuestro Señor Jesucristo es la Madre de Dios, la Virgen María, nuestra Madre Santísima, que se hace totalmente obediente a la voluntad de Dios con una expresión de total postración ante Él. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. El sí de la Santísima Virgen María es un sí definitivo y que asume todas las consecuencias que éste trae. Queridos hermanos y hermanas, exigir obediencia por parte de sus hijos no solamente es necesario, sino que es su tarea, ayudarles a ser obedientes. Enseñar la obediencia es muy importante, pero recuerden que lo que ha dicho Jesús en el Evangelio de San Juan: yo no hago nada por mi cuenta, solo hago lo que veo hacer a mi Padre. Y así son los niños. Si nosotros no damos el ejemplo, es difícil o casi imposible que ellos sigan a Dios. Si quieren una verdadera formación en la obediencia para sus hijos, empiecen a ser obedientes a su Padre Celestial. Cultiven la disciplina en sus hijos, practicando la disciplina en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Ya nos dice el viejo y conocido refrán: el que obedece no se equivoca. Pero además de que está en Dios es una gran verdad, porque si estamos con Dios nada nos pasa, también se salva. El que obedece se salva, porque la obediencia es el camino de la salvación. Que Dios nos ayude en esta tarea y que practiquemos esa obediencia a la voluntad de Dios, que lo podamos decir claramente como lo dice el Padre Nuestro: que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo.